Después que leemos estos versículos, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y dejar que el Señor nos hable a nosotros en esta mañana. Y ojalá que ese es el propósito tuyo cada vez que llegue a la iglesia. Primero de Juan, capítulo 2. Vamos a estar mirando esta próxima sección en nuestro estudio, versículo por versículo. Vamos a mirar versículo 7 al versículo 11. El apóstol Juan, hablando a estos cristianos en Asia Menor, y tiene algo fuerte para ellos y para nosotros en esta mañana, y queremos estar atentos y escuchar y examinar nuestra vida también. Capítulo 2, versículo 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le ha cegado los ojos. Señor, gracias por este privilegio de enseñar y predicar tu palabra. Señor, que no sean mis palabras, que sean tus palabras por medio de mí, a tu iglesia, a tocar los corazones. Señor, tú sabes lo que tu iglesia necesita. Señor, te entregamos este mensaje, estos versículos, que podemos entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Es interesante, estaba escuchando el tiempo de escuela dominical de Evelio. Lo poco que podía escuchar, yo tenía el ministerio de nursery esta mañana con los bebés y a un ministerio especial. Pero cuando estaba escuchando el mensaje de Evelio, empecé a decir: Evelio me estaba robando el mensaje mío de esta mañana. Pero cuando nosotros hablamos de problemas que pasan en las iglesias, es posible, porque Dios siempre hace algo con propósito, y es posible que esta mañana tú estás aquí con una gran necesidad de estos dos mensajes que vamos a ponerlo en una. Hablando de la iglesia, hablando de los hermanos en la iglesia. Hermanos, no puedo expresar la importancia de que nosotros en la iglesia tenemos unidad, pero sabemos que a veces, más cuando hay un grupo grande, no importa si es deportes, no importa si es en la escuela, no importa si es en otro lugar, siempre hay tiempos difíciles entre relaciones en los hermanos. Yo tenía en principio el título de este mensaje: Lucha libre en la iglesia. Después pensé, pues vamos a ponerlo uno más profesional, ¿verdad? Y puse el amor, a amar al prójimo. Porque es tan importante, y a veces es posible, yo no sé, es posible que tú tienes esta mañana una pelea con otra persona dentro de la iglesia. Solamente el Señor sabe. Y ojalá que cuando vean este pasaje, son palabras del Señor a nosotros. Tú puedes entender qué Dios piensa sobre personas. Y estamos hablando de entre cristianos. Hermanos, escuche bien. Afuera de la iglesia, en el mundo, se espera que las personas no se comuniquen y tengan tiempos difíciles. Pero en la iglesia, como cristianos, se supone que el amor de Cristo esté en nosotros y no peleamos en la iglesia uno a otro entre cristianos. Pero la Biblia habla sobre eso porque somos pecadores. Y a veces hay situaciones en la iglesia donde
uno u otra persona en la iglesia pues no se quieren hablar, están sin comunicarse, y aún como escuché de Evelio esta mañana, lo primero que ellos hacen es se van de la iglesia. Pero aún se van de la iglesia, todavía no está resolviendo su relación con el Señor. Puede correr de los otros hermanos, pero no puede correr del Señor. Y a algo más profundo que nosotros estamos llegando en este pasaje, algo más profundo que nosotros tenemos que bregar con el Señor primero, no es correr, que es lo primero que queremos hacer, es bregar y hablar con el Señor y arreglar lo que está profundo en el corazón de nosotros. Y Dios permitió que nosotros lleguemos a este pasaje esta mañana. Por eso me encanta predicar versículo por versículo, para que los hermanos no digan que yo estoy predicando este mensaje porque quizás conozco una situación que está pasando, porque eso pasa. Oh, pastor, está predicando ese mensaje porque conoce lo que yo estoy haciendo y es esta pelea que tengo con otros. Y no es así. Yo llegué a este versículo este día, este domingo, con propósito. Y si este versículo, este pasaje aplica a ti esta mañana, estoy orando que Dios obre no solamente en mi vida, porque yo he estado en esta misma posición. Yo creo que cada persona ha estado en esta posición aún dentro de la iglesia, con personas en la iglesia, ¿verdad? Una persona se puso la misma ropa que tú, la misma corbata, el mismo color, y tú dices, mira esta, con la misma ropa que lo compró en Walmart, en el mismo lugar. Ojalá que yo pague menos que esa persona, pero yo me veo mejor que ella como quiera, ¿verdad? Y son cosas pequeñas, y quizás a veces son cosas más difíciles, pero vamos a ver lo que Dios dice sobre esta situación. Obviamente era algo que el apóstol Juan, estaba compartiendo con la iglesia, y es algo importante para nosotros saber. Hermanos, la razón número 1 sobre estas peleas que pasan en la iglesia relaciones entre cristianos es por el orgullo. Yo quiero hacerlo en mi manera y nadie me va a decir cómo yo debo hacerlo. La iglesia es un lugar más que otros lugares donde hay diversidad. Hay hombres y mujeres, hay personas que tienen trabajos diferentes, hay diferentes educaciones, y nosotros no somos igual. Y cuando se pone en un lugar personas que no son igual, pues a veces hay conflicto. Lo interesante es, hermanos, es que Dios desea y nos ha llamado a nosotros como iglesia, como cristianos, ser uno. Somos un cuerpo. Y debemos actuar en la iglesia como si somos un cuerpo. Y hermanos, cuando hay unidad en la iglesia y estamos en el mismo sentir, enseñamos al mundo donde no hay comunión y no hay entre ellos hay pelea. Nosotros demostramos a ellos por nuestro testimonio, aun cuando entran en la iglesia y ve que nosotros hablamos y ve que nosotros tenemos un buen tiempo juntos y ven algo especial y dicen, wow, esa iglesia tiene unidad. Pero tristemente, como ha pasado, y yo he estado en iglesias así también, donde tú entras en la iglesia y ya tú sientes, ya se ve que esta iglesia está teniendo lucha libre ahí por las tardes. Hay pelea. Rápidamente, cuando se termina la iglesia, pues todo está corriendo, no se hablan, no se comunican, no se saludan, no se dicen estoy orando por ti, no está orando uno por otros, y se siente la tensión dentro de la iglesia. Ojalá que nosotros no estemos así, que nunca estemos en esa posición. Nosotros somos una familia aquí en la iglesia, pero no somos una iglesia perfecta. Y podemos tener situaciones y a nosotros cada vez que se presente algo, por lo menos a mí, a veces hay cosas que no se presenta a mí, yo no sé lo que está pasando, pero una vez que se presenta a mí, pues yo rápidamente confronto y rápidamente estoy trabajando con ellos para que eso no se ponga más grande, como se puede tener en la iglesia.
Pero cuando hay unidad en la iglesia, demuestra a otros el poder de la cruz y la gracia que Dios nos da a nosotros para soportar a las otras personas. Yo necesito la gracia de Dios para soportar a William Feliciano. ¿Es una persona difícil? ¿Dios me da la gracia para hacerlo? No, estoy jugando. Pero a veces Dios nos da la gracia para soportar a otros y cuando tenemos esa unidad, Dios obra en nosotros y el poder de la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros, nos da esa oportunidad de nosotros tener unidad en la iglesia y nosotros sí podemos. Y cuando hay unidad en la iglesia, trae gloria al Señor y trae gozo a los cristianos. Dios está contento cuando la iglesia tiene unidad y se llevan bien y eso trae gozo dentro de los cristianos. Dice, wow, a mí me encanta ir a la iglesia todos los domingos porque me siento bien en la iglesia, me siento gozoso en todo lo que está pasando en mi vida durante la semana, tristeza, tribulación. Yo vengo a la iglesia y en la iglesia hay un gozo y tengo gozo y me encanta llegar. Hermanos, no sé cómo tú te sientes esta mañana si te levantaste y dices, wow, yo voy a Iglesia Bautista Nueva Vida. O te levantaste y dices, tengo que ver a Rubén otra vez hoy. Tenemos que tener un gozo. Y yo siempre digo a los hermanos, cuando venga a la iglesia, mantenga sus ojos mirando hacia arriba. Porque el momento que empezamos a mirar a los hermanos, a otros, empezamos a ver las fallas y los errores, los tiempos difíciles, pero tenemos que mirar hacia arriba en todo momento. Esta mañana quiero ver dos cosas en este pasaje de versículo 7 a versículo 11. Primeramente vamos a mirar lo que el apóstol Juan dice sobre estas relaciones en la iglesia. Después, número 2, quiero ver 6 o algunas cosas que nos va a ayudar a nosotros como iglesia a tener unidad. Recuerda, hermanos, que en las últimas semanas, nosotros hablando y estudiando versículo por versículo, Juan está hablando sobre teniendo comunión uno con otros. Aún Juan dice, si tiene comunión con Dios, va a tener comunión con los otros. Y Juan dice, si no hay comunión con otros, no hay comunión con Dios. Hermanos, yo deseo que cada cristiano aquí esta mañana tenga comunión con el Señor. Que tenga una relación con el Señor personal, íntima y apasionado. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando no hay conflicto en la iglesia, tenemos que entender que cuando yo no estoy bien con otra persona, y esto extiende a otros cristianos familiares que conocen al Señor, no solamente aquí en la iglesia, pero quizás tú tienes un familiar que son cristianos que no te está llevando bien con ellos en este momento. Una persona que conoce a Cristo y hay batallas, hay peleas entre ellos. Y cuando hay relaciones así, tenemos que entender que yo no tengo comunión con Dios hasta que yo perdone o recibe perdón a esa persona. Hasta que eso pase, yo no voy a tener comunión con el Señor. Miramos a versículo 7 esta mañana. 1 Juan capítulo 2, versículo 7. Vamos a mirar nuestro texto para después nosotros terminar celebrando en la Santa Cena. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan empieza con una palabra importante aquí para entender el texto, el contexto de este pasaje, es la palabra hermanos. Sabiendo que él empieza con esa palabra hermanos, sabemos que él está hablando específicamente a un grupo. Está hablando a los creyentes. No está hablando a los incrédulos o los impíos. Está hablando a estos cristianos en estas iglesias en Asia Menor. Está hablando a ti y a mí. Es dirigido a los cristianos.
Y Juan dice que este mandamiento, algo que está compartiendo y hablando, este mandamiento que Juan habla, dice no es nuevo. Más se dice que es antiguo. Y dice que es desde el principio. Cuando dice principio aquí, esta palabra no está hablando del principio de la creación, pero está más enfocado en el principio de su fe. El momento que ellos recibieron a Cristo como su único Salvador, ese día que ellos fueron hijos de Dios, el principio de su vida cristiana, eso que Juan está hablando, Dios a nosotros en esta mañana, cuando dice el principio. Es antiguo. Juan está diciendo que lo que yo estoy hablando no es algo nuevo. Este mandamiento es algo antiguo, que significa que es algo que yo estaba enseñando, algo que ha aprendido en su vida cristiana, no es algo nuevo. A veces nosotros olvidamos las cosas importantes como mandamientos que Juan está compartiendo en este versículo. Y Juan se refiere a las palabras de este capítulo 2 y capítulo 1 y esos mandamientos que está compartiendo, recordándole que no es nada nuevo. El mandamiento viejo fue amar a nuestros prójimos como nosotros mismos. Eso es algo que enseñó en el Antiguo Testamento. Algo que Dios dio como mandamiento a la nación de Israel, amar a sus prójimos como a ellos mismos. Después Juan menciona sobre un nuevo mandamiento. No es algo que Juan está inventándose, pero es algo nuevo desde este momento que Jesús murió. Este amor entre el prójimo, las lecciones que han aprendido después de su muerte y resurrección, se aumentó este mandamiento. No es que es nuevo, pero es algo diferente. Es la misma enseñanza, pero por un punto de vista diferente. Mira versículo 8. Ahora se pone un poquito confusing, ¿verdad? Porque dijo en versículo 7 que no está escribiendo un mandamiento nuevo, es antiguo, pero versículo 8 ahora dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Está diciendo, pues, nuevo o viejo, es antiguo, ¿qué está pasando aquí? Dice, no solamente es un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, en Jesús y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es nuevo porque Jesús dijo que era un mandamiento nuevo. Vamos a capítulo 13, un momento ahí o vamos a Juan, el libro de Juan, un poquito atrás, a capítulo 13, versículo 34, porque yo quiero que tú veas este mandamiento nuevo que Juan se refiere aquí en 1 Juan, lo dice él mismo que escribió Juan en capítulo 13, en versículo 34. Juan dice, un mandamiento nuevo os doy. Cuando en el texto nosotros dice, escribo un mandamiento nuevo, se refiere a otro versículo en otro libro que él escribió también, hablando de este mismo mandamiento nuevo. Y dice Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un amor nuevo. Porque ahora, después de su crucifixión, hablando de Jesús, ellos vieron un amor nuevo. Pero este amor es en Cristo Jesús, por su sacrificio que hizo en la cruz. Ahora ellos entienden un amor diferente, un amor más grande que Jesús está demostrando en la cruz de Calvario. Y ahora Él dice, aunque es viejo y antiguo, es algo nuevo, porque ahora que Jesús murió, la manera que ellos están mirando este amor de Dios, de Jesús, es algo nuevo para ellos. Jesús nos enseña 4 áreas nuevas de su amor, hablando después de su sacrificio. Número 1, el amor de Jesús es suficientemente ancho
para incluir a todos los seres humanos. Nosotros vemos que en la cruz el amor de Jesús es suficiente, no me salió ahora, suficiente, ancho para amar a todos los humanos. Número 2, el amor de Jesús es suficiente largo. No solamente ancho, pero suficiente largo para durar toda la eternidad. El amor de Dios no termina. Su sacrificio es suficiente, su amor largo para toda la eternidad. Número 3, el amor de Jesús es suficiente profundo para alcanzar el pecador más culpable. Y número 4, el amor de Jesús es suficiente harto como para llevarnos al cielo. Ahora que Jesús murió en la cruz, los judíos, los cristianos, están viendo algo nuevo, un amor diferente, porque ahora ellos ven un amor ancho para todos, largo para la eternidad, profundo para cada pecador y harto que nos lleva a nosotros a los cielos. Esto es un nuevo amor. Un amor que el mundo nunca había visto antes de la obra de Jesús. Y por eso Juan dice un mandamiento nuevo de amar a su prójimo. Después Juan dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, que es Cristo Jesús, ya alumbra. Cuando dice las tinieblas, la oscuridad, está hablando de Satanás, que ya va pasando después de su sufrimiento Jesús en la cruz. Ahora está alumbrando el poder del Señor, que ya Satanás ahora va pasando las tinieblas, el poder, poco a poco, el poder de Satanás se va desapareciendo. ¿Por qué? Porque la luz de Jesús ya alumbra. Los que estaban en la oscuridad, los que no tenían a Cristo, los que estaban impíos o no salvos, ahora están caminando en luz. Una vez que ellos recibieron a Cristo, cambiaron de la oscuridad y ahora están caminando en la luz, caminando con Cristo. Vemos ahora poco a poco Satanás va pasando, las tinieblas van pasando y la luz verdadera, Jesucristo, ya alumbra. Hablando sobre este amor que Juan menciona, mira versículo 9. Ahora es donde nosotros llegamos a los versículos difíciles. Y quiero que nosotros examinamos nuestra vida cuando leemos estos versículos para ver si Dios te está hablando a ti. Mira lo que Juan dice en versículo 9. El que dice que está en la luz. Recuerda que empezamos en versículo 7 diciendo hermanos, o está hablando a los cristianos, está hablando a ti y a mí, y dice, el que dice que está en la luz. En otras palabras, estoy caminando con el Señor, tengo comunión con el Señor, estoy en la luz. Y aborrece a su hermano. Ahí tenemos la palabra hermano. Estamos hablando de un cristiano odiando a otro cristiano. La palabra aborrece. Está diciendo que esta persona que dice que está en la luz, que tiene comunión con Dios, pero odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Cuando dice o digo oscuridad, no estoy diciendo que perdiste su salvación, que no está en tinieblas, que no son salvos. Luz y tinieblas está hablando de su comunión con Dios. Si yo digo que tengo luz, tengo comunión con Dios. Si estoy en tinieblas, significa que no tengo comunión con Dios.
So, si tú dices, yo tengo comunión con Dios, estoy en luz, pero todavía hay conflicto con otros hermanos en la iglesia o aún afuera de la iglesia con un familiar o un amigo que también es cristiano y hay un conflicto, la Biblia dice, no su pastor, la Biblia dice que esa persona todavía está en tinieblas. Que significa que no tiene comunión con Dios. Escuche bien, hermanos, es bien importante. Porque esto pasa en nuestra vida. Tenemos relaciones así. Tú no tienes comunión con Dios si no está bien con sus hermanos. Y muchos creen que pueden tener una relación y ponerla aquí en lado y sí, pues yo aborrezco y no quiero nada que ver con esa persona y voy a mantener mis ojos bien. Pero esa relación está evitando, porque lo ponieron al lado ahí, está evitando que tú tenga las bendiciones del Señor y tenga comunión con Dios porque no quiere perdonar a esta persona o no quiere pedir perdón a esta persona y quiere ponerlo al lado y Dios está diciendo, mira, todavía está en tinieblas. No hay comunión conmigo. Hermanos, yo sé qué difícil es ir a una persona y decirle, por favor, perdóname porque yo hice algo mal contra ti. O más cuando una persona venga a ti y te dice, mira, yo necesito el perdón en ese momento para tú decir, yo te perdono. Pero sabemos, hermanos, que cuando a veces decimos, yo te perdono, pero no está perdonando a esa persona. Solamente son palabras que salen para que esa persona se vaya ya. Pero dentro del corazón todavía hay amargura y hay enojo sobre esa persona. Aún estoy diciendo te perdono, en su corazón no hay perdón. Y quiero que entienda, por si acaso hay una persona aquí esta mañana que esto aplica y hay situaciones en su vida con otra persona, quiero que entienda que Dios está diciendo que no hay comunión con Él hasta que nosotros arreglamos estas relaciones que tenemos con las otras personas. Hablando entre cristiano y cristiano. No estoy hablando con un inconverso. Estoy hablando entre hermanos en la iglesia, hermanos que conocemos afuera de la iglesia. Es imposible odiar otro hermano y tener comunión con Dios. Es lo que Juan está diciendo. Y muchos están perdiendo las bendiciones de Dios porque hay relaciones que no están bien. Muchos no están recibiendo peticiones de su contestación o contestaciones de sus peticiones. Y Dios está diciendo, Dios no está contestando mi petición. Y Dios está diciendo, es correcto, no lo estoy contestando porque hay una relación aquí que no está bien. Y no hay comunión conmigo. Es algo que tenemos que examinar y es posible que en este momento ya el Espíritu Santo puso un nombre en su corazón y te está enseñando esta mañana que aún esta tarde tú tienes que llamar a esa persona. O esta semana tú tienes que comunicar con ellos y empezar a restaurar esta relación para que otra vez tú, hermano cristiano, puedes tener comunión con el Señor, que es tan importante. Versículo 10. Vamos a lo contrario. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano, hermanos, entiende que cuando hablamos de amando a los hermanos, no estoy diciendo que tiene que estar de acuerdo con todo que ellos creen. Yo no estoy de acuerdo con algunos otros cristianos en diferentes situaciones, pero no significa que yo odio a esa persona. Tú puedes tener diferentes opiniones con otras personas y todavía amar a esa persona, ¿entiende? Juan está diciendo específicamente odiando a este cristiano. Después no hay comunión, pero aquí en versículo 10 ahora dice el que ama a su hermano, pues esa persona permanece o tiene comunión con Dios y en esa persona no hay tropiezo. Ese amor
que tenemos con el otro hermano no permite un tropiezo a ese hermano. Obviamente en la oscuridad, los que caminan en la oscuridad en sus hogares y por la noche tiene sed o tiene hambre y no sé cuántos se levantan a las 3 de la mañana a comer bizcocho. Alex, te estás riendo. A veces lo hacen y empieza a caminar en su casa en la oscuridad. ¿Qué va a pasar? Te va a tropezar. Si tienen niños pequeños como yo, ya muchos han pasado por ese tiempo que ellos juegan con Legos y los Legos están en el camino donde tú tienes que caminar en la oscuridad. ¿Y qué pasa cuando un Lego llega debajo de tus pies? Yo voy a gritar, yo grito como una mujer, ¿verdad? Cuando viene ese momento. Duele, algo tan pequeño. Hermanos, cuando caminamos en oscuridad, que no podemos ver, caminamos con Dios, estamos en luz. Cuando no hay comunión, estamos caminando en oscuridad, vamos a hacer un tropiezo a otros. Pero cuando caminamos en la luz, nosotros no vamos a ser un tropiezo a otros cristianos. Más le vamos a ayudarle a ellos, vamos a orar por ellos, vamos a ser de bendición a ellos y vamos a ayudarles a ellos a caminar también en la luz. Hermanos, cuando amamos a otros, da evidencia del amor de Dios para nosotros o en nosotros. No importa, aunque no creemos en todo que esa persona cree, todavía podemos tener amor por ello. Mira versículo 11. Otra vez Juan está repitiendo para dar énfasis, y cuando la Biblia repite versículos y palabras significa que es algo importante para nosotros entender. Y aún lo repite, pone un detalle más profundo, más que tenemos que entender. Dice en versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Okay, ya escuchamos eso. Pero ahora dice, y anda en tinieblas. Está viviendo en tinieblas. No es un momento, es algo que está viviendo cada día en tinieblas. Cada día no tiene comunión con el Señor. Y dice, y no sabe a dónde va. Es algo práctico. Si tú estás caminando en oscuridad, no sabe dónde tú vas. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuántos esta mañana están andando en tinieblas? Están andando ciego porque no hay comunión con Dios, porque no hay una relación correcta en su vida. Y Juan repite lo que dice en versículo 9, otra vez en versículo 11. Esta importancia aún dice que está ciego porque no anda o porque anda en la oscuridad. Y digo todo esto, hermanos, con mucho amor, porque yo quiero la bendición de Dios para ti. Yo quiero unidad en la iglesia, pero son temas que tenemos que hablar y confrontar y asegurar nosotros que si el Señor quiere bendecir nuestra iglesia, tenemos que asegurarnos que hay relaciones delante del Señor que está bien, que no hay división, que no hay chisme, que no hay cosas que pueden hacer daño al ministerio, y eso empieza a nosotros, con nosotros y con relaciones en la iglesia. Yo he visto iglesias dividirse solamente por relaciones que no estaban bien en la iglesia. Uno empieza a hablar de otro y empieza a hablar con otros para estar en su equipo y traerle a otros, mira lo que esta persona hizo, y se forma un club contra esta otra persona, y muchas veces ni es una verdad. Es un chisme, es algo que se inventó y ahora otra persona está repitiendo y ahora se pone más grande este chisme, y cuando ven era algo pequeño que se podía resolver, pero ahora hay división y aún la iglesia se aparta o se divide por algo que nosotros podemos resolver entre nosotros y otros hermanos en la iglesia. Como dijo, ojalá que en nuestra iglesia no hay relaciones así. Pero quizás hay una relación que yo no conozco que están en batalla.
Te pido que hable conmigo para yo poder ayudarle con esa relación, para restaurar esta relación, para que ustedes puedan tener comunión con el Señor y nosotros podemos tener unidad en la iglesia. Quiero darte algunos detalles en cómo nosotros podemos animarnos y tener unidad en la iglesia, cómo podemos ayudarnos uno a otro. Número uno, para nosotros tener unidad en la iglesia, tenemos que animarnos unos a otros. Son cosas básicas, cosas que ya conocemos, pero a veces nos olvidamos y tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que animarnos uno a otro. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a otra persona para animarle a ellos? A veces nosotros queremos que otros nos animen a nosotros, pero no queremos ir a otra persona a animarles a ellos. Cuando Jesús nos dio el segundo mandamiento más grande, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Marcos capítulo 12, Dios nos da a nosotros un corazón para estar preocupados de otros, más preocupados de la necesidad de otra persona. Muchas veces, hermanos, estamos preocupados de yo mismo y mis necesidades y no vemos las necesidades de otros en la iglesia. Pero una persona que anima a otro, que ama a otro en la iglesia, no está preocupado de sus necesidades, pero están viendo más allá y viendo la necesidad de los otros hermanos y pueden ayudarles a ellos y ser de bendición. El mundo nos enseña a nosotros a superar a otro hermano y estar celoso del éxito de otros hermanos. Nosotros debemos amar a otros hermanos, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros, y dice cada día. Cada día tú y yo debemos estar exhortando, animándole a otros en el Señor cada día, mandando un texto, llamando a otra persona en la iglesia, mandándole una notita en voz alto, ofreciendo ayuda en una necesidad, dándole gracia, haciendo de bendición a ellos. Número 2, no se juzguen unos a otros. Hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de juzgar a otros y sus intenciones. Y a veces tenemos peleas en la iglesia porque estamos juzgando a otro en la iglesia y juzgando sus intenciones, y nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Solo Dios puede ver los motivos de los hombres. Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, Jesús dice: no juzguéis para que no sean juzgados. El mandamiento de la Biblia no nos da ese de juzgar a los demás, y a veces en ese sentido podemos juzgar para mostrar discernimiento a otro. Por sus frutos lo que conoceréis. No estamos juzgando sus motivos. A veces la Biblia habla de los falsos maestros y cómo debemos juzgar a ellos que no están predicando, enseñando la verdad. Estamos buscando lo que físicamente podemos ver, algo que no que están haciendo que no agrada al Señor, no juzgando los motivos de ellos. Número 3, estar en paz los unos con los otros. Una iglesia que tiene unidad rápidamente resuelve los conflictos, deseando paz para los hombres. Satanás quiere dividir, pero Dios quiere unidad en la iglesia. Y hermanos, Dios nos dio a nosotros la Biblia, que nos enseña a nosotros, nos dio el Espíritu Santo que vive en nosotros para unir nuestro espíritu con otros, para que nosotros tengamos paz. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Salmo capítulo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Tenemos que desear y buscar porque eso edifica la iglesia. Número 4, someternos unos a otros. Una iglesia tiene unidad porque se somete al liderazgo, a los que están enseñando. Y queremos paz entre nosotros. Necesitamos un líder que nos ayude cuando hay conflictos para mantener esa paz en la iglesia. Número 5, orar uno por otros. Una iglesia que tiene unidad es una iglesia que está dedicado en la oración. Y por eso nosotros tenemos el servicio de oración los martes. Queremos ser una iglesia de unidad, que significa que tenemos que orar uno por otros y entregar la iglesia al Señor, pidiendo que nos dé paz a nosotros y unidad. En Hechos vemos las iglesias que tenían unidad en oración y el poder de Dios obró grandemente porque las iglesias tenían esa unidad y tenían estos servicios de oración. Hermanos, cuando tenemos la iglesia que está orando y está en unidad en la oración, es cuando nosotros vemos los milagros en la iglesia y vemos las contestaciones del Señor en la iglesia. Pero tenemos que estar en unidad, en oración, juntos como hermanos. Y número 6, y termino aquí esta mañana, ser fieles unos a otros. Los que son fieles a Dios son los que Dios escucha y contesta sus peticiones. Una iglesia que tiene paz es una iglesia fiel a Dios y fiel a los hermanos. Hablando sobre siendo fiel, apoyando los ministerios, fiel a las predicaciones, fiel para servirle al Señor. Hermanos, esta mañana Juan está diciendo que vamos a amar uno a otros. Vamos a cumplir el deseo de Dios para la iglesia, ser uno, un cuerpo, tener unidad en la iglesia. Y vamos a recordar que si no hay comunión con los hermanos, no hay comunión con Dios. Recuerda el mandamiento de Dios para nosotros, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Con sus ojos cerrados esta mañana en oración, antes que nosotros tenemos la Santa Cena, quiero que nosotros nos examinamos. Algo que nosotros practicamos en la Santa Cena, para examinarnos antes que nosotros venimos a dar gracias al Señor y recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Quizás el Espíritu Santo te habló a ti esta mañana sobre una relación en su vida. A una persona esta mañana que Dios puso en tu corazón, que tú dices, es verdad, que tú aborrece, odia esa persona. A una relación con otro hermano que tú sabes que no está bien. Recuerda que para tener comunión con Dios y andar en luz, tú tienes que arreglar esa relación hoy. Vamos a orar esta mañana que Dios nos dé la fuerza y fortaleza y la humildad para pedir perdón o perdonar a esas personas. Ojalá tú puedas decir esta mañana que yo aplico con versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz. Ojalá que eso es todo aquí en esta mañana. No sé cuántos yo estoy hablando, pero tú conoces, Dios conoce, y es un momento ahora que Dios te está dando para tú confesar y pedir perdón a Dios. Dios, perdóname porque tengo una relación que no está bien. Yo deseo, Dios, a tener comunión con Dios y yo entiendo por su palabra que no puedo tener comunión contigo si no estoy bien con otro hermano. Señor, esta mañana yo te entrego a tu iglesia.
Yo te entrego cada relación que está entre los hermanos. Tú conoces el corazón de cada persona, y quizás a una persona esta mañana que dice, este mensaje fue para mí. Que dice, es correcto a una relación en mi vida que no está bien delante de ti. Y tú estás escuchando la petición de estos hermanos, tú estás escuchando su clamor y su perdón y su arrepentimiento sobre esta relación. Señor, que tú le des la fuerza y fortaleza y la humildad para que esta persona esta semana, lo más pronto posible, perdonar o pedir perdón y arreglar y restaurar estas relaciones con el propósito de regresar otra vez en comunión contigo. Es algo que nosotros necesitamos cada día. Señor, yo te entrego a tu iglesia. Te pido, Señor, que tú obres en cada persona. Señor, te pido que tú nos ayude a nosotros a tener unidad en la iglesia. Que nosotros podemos poner en práctica estos detalles de animarnos unos a otros, de ser fiel uno a otro, de orar unos por otros, de someternos uno a otro, de tener paz uno a otros, para que podamos hacer tu obra y tener una familia de unidad que puede ser usado de ti grandemente, y eso que nosotros deseamos. Pero sabemos que Satanás quiere atacar y no desea relaciones estar bien. Y por eso oramos y te necesitamos en esta mañana. Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones. Ahora, Señor, que vamos a entrar en el tiempo de la Santa Cena. Te pido que este tiempo sea un tiempo precioso para nosotros.